El día de hoy le voy a hablar sobre un tema el cual está relacionado con los temas que vimos el parcial pasado, los cuales son la segunda condicional. Bueno, la segunda condicional es una de las estructuras más usadas en el idioma del inglés. Esta se usa para escenarios hipotéticos o de fantasía. Se usa para describir situaciones del presente o del futuro, las cuales son contrarias a la realidad, imposibles o muy poco probables de que puedan suceder. Ahora, el uso principal de la segunda condicional. Esta se usa para hablar de algo que desearías que fuera diferente justo ahora, pero que en la realidad no lo es. Se utiliza cuando una situación futura es un sueño o una probabilidad extremadamente remota de que pueda suceder. Lo de pues podría ser, si me ganara la lotería el próximo mes, viajaría por todo el mundo. Es posible, pero pues matemáticamente es casi improbable de que pueda pasar. Esta condicional también es usada para dar consejos. En inglés, cuando vas a aconsejar a alguien sobre algo, se dice if I were you, que en la traducción del español sería como decir si yo fuera tú. Ahora, su estructura gramatical y sus fórmulas. En la segunda condicional se compone siempre de dos partes, que son la if y la cláusula de condición y la main clause, que es la del resultado. Ahora le voy a poner un ejemplo visual en el orden clásico de esta condición en el pasado simple, donde se pone una coma y luego el resultado con el verbo auxiliar que sería would. Ahora, la estructura afirmativa de la segunda condicional sería pues una fórmula como lo hay en todos los tiempos, que sería if más sujeto más verbo en pasado simple más sujeto otra vez más would más verbo en su forma base y su complemento. Un ejemplo en su forma afirmativa sería if had a superpower, I would choose to fly. Una nota sobre el orden en esta condicional es que si decides empezar la oración con el resultado, la palabra if va a ir en medio y se va a eliminar la coma. En ambas formas son exactamente igual de correctas. No. Ahora, su estructura negativa. En las negaciones nosotros podemos negar la condición usando el auxiliar del pasado simple, que es didn't. Negar el resultado usando would not o en su contracción wouldn't, o simplemente negar en ambas partes de la oración. Su fórmula en negativa sería if más sujeto más didn't más verbo en forma base más sujeto más would más otro verbo en forma base. Un ejemplo de una oración en negativa en esta condicional sería if I didn't have to work tomorrow, I would sleep until noon. Ahora, en negativa también se tiene una fórmula para cuando el resultado es el que está en negativo. Y esta fórmula sería if más sujeto más verbo en pasado simple más sujeto más wouldn't más verbo en forma baja. Y pues su estructura negativa, aquí sería las preguntas en la segunda condicional siempre se formulan sobre el resultado, lo que pasaría si esta hipótesis se cumpliera. Y su fórmula sería would más sujeto más verbo en forma base más if más sujeto más verbo en pasado simple y el signo de interrogación.